Saludos estudiantes de animación, estamos acercándonos ya al final del curso y bueno, ya no hay complejos tutoriales técnicos o material teórico necesariamente para ver en clase, sino que más bien vamos a trabajar más en función de sus propuestas conceptuales, de sus propuestas estéticas, en función de su proyecto final, que es el ensayo audiovisual. Creo que lo primero que debería hacer es darles un poco de contexto, bueno, qué es el ensayo audiovisual y de dónde surge. O quizás más bien explicarles que originalmente lo que hacíamos en este curso eran fotos sonoros. ¿Qué es eso? Era básicamente pues fotografía y sonido. Una historia narrada a partir de fotografías y sonidos. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, porque era una solución que se hacía hace muchos años, básicamente así fue como estudié yo y estudiamos varias personas. Cuando era difícil el acceso a las herramientas de video, pues uno aprendía primero trabajando con fotografías como para crear esta construcción de sonidos y de relación entre imagen, encuadres y voces. Esto pues se mantuvo así por algún tiempo, pero hoy por hoy la realidad es que no tiene sentido. Quiero decir, hoy por hoy todos tenemos acceso a herramientas de video en nuestro teléfono, es bastante accesible. No es como hace muchos años que una herramienta de video decente normalmente era una cosa muy complicada de tener. Entonces, por eso este ejercicio de fotosonoro se convirtió en el ensayo audiovisual. ¿Qué es esto? Bueno, es básicamente que ustedes exploren posibilidades de la foto o el video en encuadres estáticos y su combinación con música, sonido, ambientes, diálogos. Esta es la razón por la que en video, si deciden usar video, no pueden utilizar movimientos de cámara. El interés acá es que aprendan a narrar sosteniendo los planos, que en el plano pasen cosas. Y por esa misma razón es que básicamente para esta semana los materiales que les he dejado para que ustedes revisen son materiales relativos con el uso de imagen estática de forma narrativa. Hay de todo un poco. Y bueno, lo que quiero es comentar un poco sobre estos materiales, porque ustedes van a ver por su cuenta, pero no van a estar conmigo para comentarlos y discutirlos. Así que bueno, eso es un poco lo que voy a hacer en este video, ya que he explicado pues un poco de qué va esto. Ustedes no están obligados a usar video, es decir, es opcional. Pueden, si desean hacer propiamente un fotosonoro, es perfectamente factible hacerlo, no hay ningún problema. Y de hecho vamos a ver varios ejemplos en esta sesión y en la siguiente del manejo puramente de fotogramas estáticos, ¿ok? Ya sea fotográficos o cinematográficos. Vamos a ello. Lo primero que les pongo es básicamente un corto de animación que se llama Spider-Woman, agente de S.H.I.E.L.D., que básicamente es lo que se conoce. A ver, esto es una novela gráfica, no es tanto un cómic, y es una novela gráfica convertida en animación. Hay toda una tendencia de eso que hace pues DC, Marvel, etcétera, que sus grandes novelas gráficas son tan exitosas que se permiten crear un contenido audiovisual a partir de esta novela. Pero ¿qué es lo que hacen? En lugar de hacer una animación completa, simplemente hacen un trabajo de pues escanear, digamos escanear, ¿no? Utilizar las planchas originales de la novela gráfica y animarlas, ya sea recortando con animaciones sutiles. Si ustedes se dan cuenta, este corto que les estoy poniendo ahí, básicamente podría estar hecho con fotografías, podrían ser fotos. De hecho, incluso, y esto no es para que lo hagan, pero yo lo he pensado alguna vez, daría la posibilidad perfectamente de hacer un corto contado puramente con fotografías, pero trabajadas como si fuera cómic. ¿Se imaginan algo así? Yo me lo imagino y me parece súper chiva. No he tenido ni la historia ni el tiempo para hacerlo, pero si alguien tiene el tiempo y quiere jugar con ese tipo de cosas, bienvenido. De eso es de lo que se trata esto, de experimentar con la imagen un poco más allá de lo que hacemos normalmente. Luego les dejo un corto no, la intro de la película Donnie Brasco. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque, bueno, porque básicamente la intro de esta película, si ven la película van a darse cuenta que trata de un detective y de un policía infiltrado con unos gángsters. Y la intro son puras fotografías. Y a veces como consecuencias, a veces no, a veces son estáticas y a veces son como una secuencia de fotos
que genera la ilusión de movimiento, está muy bien trabajado. Y aunque solo se trate de la intro de la película, ya te cuenta una historia. Ya te está contando que estos tipos están siendo observados por una cámara y bueno, un poco todo lo que ocurre a partir de eso. Entonces quiero que valoren esto, realmente no desprecien las posibilidades de la imagen estática. No lo desprecien. Hay cosas súper interesantes que se pueden hacer así. Ya anteriormente les dejé la GT, les dejé pues estos trabajos hechos con fotos. Bueno, esto es un poco ver otras posibilidades más, como por ejemplo crear estas secuencias. Luego les dejé The Pillow Book de Peter Greenaway. Bueno, creo que si mal no recuerdo, es el cierre de The Pillow Book. Peter Greenaway es uno de mis cineastas favoritos y algo que me gusta mucho es que él viene de la pintura. Por eso es que su puesta en escena son como cuadros estáticos. En el cine de Greenaway no hay una cosa así puramente, ¿cómo decirlo?, de cámaras moviéndose. Es más plano estático y están pasando cosas. Incluso en algunas partes de sus películas, en The Pillow Book lo hace, no en el fragmento que les estoy poniendo ahí, por lo menos no lo hace de esa forma, él coloca pequeñas pantallitas dentro del encuadre. O sea, de repente, en películas como por ejemplo Los libros de Próspero, tiene a dos amantes que se hablan a la distancia. Entonces es un paisaje hermoso, es una puesta en escena teatral totalmente. Y tenés arriba de eso una pantallita aquí y otra aquí, donde tenés el primer plano de los personajes. Y claro, eso genera una sensación muy interesante porque ves el paisaje. Ese es mi hijo tocando a la puerta, por si lo están escuchando. Y tenés al mismo tiempo los primeros planos. Es una cosa casi pictórica. Entonces eso es muy interesante lo que hace Greenaway. Aquí en The Pillow Book van a ver cómo hay toda una narración y hay cosas, son fotogramas estáticos, está la gente haciendo cosas, la cámara casi ni se mueve y también juega con introducir cosas o con poner textos y dentro del texto hace una transparencia hacia una figura, hacia una textura. A mí me parece su manejo muy, 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 muy rico a la imagen y que te cuenta un montón de cosas. Entonces, yo nada más les dejo un fragmento, pero fuertemente recomendado todo el cine de Peter Greenaway y fuertemente recomendado The Pillow Book. Bien, después les dejo la historia del jazz, la primera parte de la historia del jazz de Ken Burns. Esto se volvió tan famoso que básicamente ustedes van a encontrar en algunos softwares que pone efecto Ken Burns. Y es básicamente el efecto de agarrar fotos y darles movimiento de forma automática. En el caso de Ken Burns no lo hizo así originalmente, o sea, no lo hizo automáticamente, sino que él hizo el movimiento en función de contar algo. Que de hecho por eso en esta clase también les estoy dejando un tutorial sobre la animación de fotos, por si quieren jugar un poco con eso. ¿Qué es lo que hace Ken Burns? Básicamente, pues, como él está haciendo una serie sobre jazz, entonces de casi no hay material filmado, pero hay muchas fotos. Entonces se le ocurre acompañar las entrevistas y acompañar los audios, las cosas, con fotos. Pero de una foto puesta, él siente que no transmite suficiente, así que comienza a jugar con hacer movimientos dentro de las fotos y crea todo un estilo y funciona muy bien. Ahora, mi opinión personal, funciona muy bien, hay que hacerlo, pero tiene que ser sutil. O sea, si lo hacen, que sea sutil. Es decir, a veces una foto estática, sin movimiento, funciona mucho mejor. Entonces, ojo con eso. Hay como que saber medir qué tanto vamos a animar fotos si es que lo vamos a hacer. Bien, después de Ken Burns le pongo un referente más reciente. ¿Cuál es este referente? Pues les dejo el trailer de Roma. ¿Por qué les pongo Roma? Pues básicamente porque aquí, si ustedes se fijan, Cuarón lo que hace son tomas con movimientos muy sutiles, largos planos secuencia, a veces la cámara estática, a veces simplemente un movimiento así. Y es como si estuviéramos moviéndonos a lo largo de una gran fotografía panorámica. A mí esa idea me parece increíble, me parece súper interesante. Se hace esta cosa y es muy interesante porque además hay cosas que son básicamente cuadros en esa película. Entonces, ojo con eso. O sea,
Si tienen acceso a ver Roma, véanla, tiene una cosa increíble a nivel fotográfico. Entonces tomen esto en cuenta. Es decir, es posible contar sin necesidad de que la cámara se mueva un montón, simplemente una escena, están pasando cosas y la cámara lo registra, ya sea con un movimiento sutil o un movimiento estático. Lo siguiente que les pongo es un corto duro, es bastante duro, no se los voy a negar, es fuerte. Es de Roy Andersson, él es un cineasta sueco, toda su filmografía también recomendadísima. Y bueno, Un Mundo Sin Gloria es un corto un poco fuerte sobre la condición humana, ya lo dije varias veces, espero que no, que no les afecte, es que yo sí creo que lo pensé con ponerles ese material porque sé que tiene peso. ¿Por qué les pongo esto? Les pongo esto porque Anderson lo que hace es que pone una cámara estática y prácticamente parece teatro filmado. Es decir, hay una escena que está ocurriendo ahí. Pero si ustedes lo ven bien, están pasando un montón de cosas en la escena. Atrás, al frente, es decir, no necesita mover la cámara. Él construye estas cosas y son increíbles. Les dejo un mundo de gloria, digo un mundo sin gloria, perdón, un mundo de gloria. Y les recomiendo cualquier película de él. Son brutales, de verdad. Luego, para cerrar, les dejo uno de mis cineastas favoritos. Él es complicado, es Andrei Tarkovsky. Yo tuve un profesor que decía que Tarkovsky no decía luces, cámara, acción. Él decía que Tarkovsky decía luces, cámara, quietos. Porque el cine de Tarkovsky tiene, no todo, pero tiene muchos estos movimientos de cámara muy sutiles. Y en la película que les pongo ahí, no tienen que verla completa, dura casi 3 horas. Pero bueno, si quieren, la recomiendo. En Stalker, básicamente, hay un arranque de tomas muy, muy estáticas. Están pasando cosas y la cámara se mueve despacito, 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 poco a poco. Y entonces es casi como si fuera el operador de cámara haciendo tai chi. Entonces te va metiendo muy, muy lentamente dentro de la escena. Es maravilloso. Entonces quiero que tengan estos referentes. Quiero que se alimenten de estas cosas. Porque creo que pueden enriquecer muchísimo sus trabajos. Y lo otro, porque creo que es rico valorar el potencial de la imagen estática. Ustedes son fotógrafos y son buenos fotógrafos. Entonces aprovechemos eso para nosotros. Ya luego si quieren meter movimientos de cámara más adelante y cosas locas, háganlo. Pero siempre partan de componer, de crear un plano en el que pasen cosas. Y si la cámara se mueve, como en el cine de Cuarón, que la cámara se mueva de un plano a terminar en otro plano potente, que cuenta un montón de cosas. Entonces, eso es lo que quiero que valoren. Espero que les sirva y, como siempre, pueden dejarme comentarios en el video, pueden ponerse en contacto conmigo a través del campus virtual o a través del correo electrónico. Aquí estoy para ustedes y para apoyarlos con sus proyectos.